Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy me acompaña el gran guitarrista de jazz, músico, compositor, profesor, don Jorge Díaz. ¿Cómo estáis, Jorge? Hola, bien, Javier. Gracias por la invitación. Gracias, compadre, por venir. El día de hoy queremos hacer un recorrido por tu carrera, contarnos también de tus guitarras y también en qué estás ahora. Perfecto. ¿Cuándo empezaste a tocar guitarra, Jorge? Empecé muy chico y curiosamente por algo malo, porque yo pasaba enfermo, tenía muchos problemas respiratorios hasta que tuve un episodio muy brígido. Entonces el doctor me mandó a encerrarme y para no aburrirme, porque yo era bastante inquieto, me regalaron una guitarra en el hospital, estando en el hospital. Y ahí ya empecé como a estar encerrado tocando guitarra y ya cambié, digamos, el juego de niño por tocar guitarra, y a los 13 años, 12 años por ahí. Sí. ¿Guitarra de palo? Guitarra de palo, sí. ¿Cuerda de nylon? Nylon, así. Guitarra bien básica con la que aprendí a tocar canciones de Silvio Rodríguez y cosas así de la época. Como aprendíamos los cabros chicos en esa época, yo creo que era otro repertorio totalmente distinto. ¿Cancionero? Claro, sí, pues. O sea, más bien siempre, porque mi hermano mayor es músico también, entonces la verdad es que nos gustaba como sacar las cosas de oído, pues, y eso era mucho mejor que los cancioneros, porque nos dábamos cuenta que en los cancioneros había acordes mal sacados. En errores. Entonces, y después ya nos metíamos a sacar cosas de Iron Maiden, incluso en guitarra acústica, ¿cachai? Pero ahí aprendimos a tocar guitarra con mi hermano. Sí. ¿Y después tuviste como educación formal, un profe, o seguiste aprendiendo? Lo hice solo. Lo que pasa es que, bueno, siempre fui bueno para estudiar. O sea, como que una vez que me enganché con la guitarra me puse bastante obsesivo y tocaba todo el día, y por suerte tenía a mi hermano que mayor, con más criterio, me decía más o menos qué hacer, o me daba como algunas instrucciones de que si esto sonaba mal tenía que tocarlo de otra manera, ¿cachai? Entonces, así fue como mi educación, y escuchando mucha música, porque no tenía mucho acceso también, porque estaba en un ambiente donde no había músicos. Mis padres no tenían nada que ver con la música, entonces fuimos los dos con mi hermano los que fuimos haciendo nuestra educación solos, hasta que mi hermano después se fue a estudiar a la ProJazz y a la Universidad de Chile, después a Valparaíso, y yo ya ahí me quedé en Santiago, pero ya con una cierta disciplina de estudio que me encanta, que la tengo hasta el día de hoy. ¿Qué música escuchaban en ese tiempo? A ver, a mí me pasó que yo seguía harto los pasos de mi hermano, hasta que de repente como hubo un quiebre. Éramos fanáticos de Iron Maiden, y de repente yo descubrí a Slayer. Entonces, Slayer. claro, y era Show No Mercy. Como que ahí me rayé. Y ahí mi hermano, no, chao. Ahí se fue mi hermano y yo seguí, pero de repente caché a Jimi Hendrix y ahí me volví loco. Y mi hermano cachó a Jean-Luc Ponty y de la guitarra se pasó al violín, así de fanático. Entonces ahí tomamos nuestros caminos. Y yo de Jimi Hendrix alcancé a escuchar todo lo que pude e imitar todo lo que podía también, que fue muy, muy lindo, porque aprendí como cosas muy de guitarrista así callejero. Claro. Y ya después, como de esas casualidades de la vida, te llega un cassette en ese tiempo me llegó de ¿cómo se llama? Sábado en la noche, viernes en la noche de San Francisco, una cosa así, que era Paco de Lucía, Aldi Meola y John McLaughlin. Entonces yo me rayé con John McLaughlin y ahí como que empecé a seguir ya la carrera, ya fusión de todo eso. ¿De la guitarra acústica te pasaste a la eléctrica? ¿O sí? Claro, sí. ¿Cuál fue tu primera eléctrica? Mira, la primera, que me duró re poco, que era muy mala, era una Maxton. Una Maxton roja, que era como, ni siquiera podríamos decir que era como una Strato, sino que era una cosa rara. Y esa me duró muy poco porque era muy frágil la guitarra, y mi papá nos mandó a hacer a mí y a mi hermano unas guitarras con un luthier
que se llamaba Tito González. Y el Tito González nos hizo una guitarra que yo todavía la tengo, ahora la tengo fretless porque no sabía qué hacer con ella, pero para tenerla, ¿cachai? Le pasó un Gibsonazo, entonces me la arregló un amigo, Farías, ¿cómo se llama? Ricardo Farías, que es hermano de otro luthier, Farías también, allá en los Andes, sí. Esa es mi primera guitarra, yo la que considero, y con esa trabajé tocando cumbia, hice un montón de cosas. Era una guitarra que tenía forma como, era igual a un sacapunta, como que pretendió ser como una Steinberger, algo así. ¿Era headless? Steinberger, claro, pero no era headless, claro, era así. Era chora la guitarra, era como un sacapunta, igual a un sacapunta. y con esa toqué cumbia y di mis primeros pasos en el jazz. Hasta que me pude comprar otra más. ¿Cachai? ¿En ese tiempo tocabais con amplificador? ¿Te conectabas al equipo de música? En ese tiempo yo tocaba guitarra, tenía mi guitarra eléctrica y teníamos unos equipos de música que los hacíamos cagar en muy poco tiempo. ¡Oh, qué rico, satura! Reventado, pues, claro. Entonces, ahí... lo que pasa es que yo siempre estudié con guitarra acústica, entonces tenía mi guitarra eléctrica, tocaba harto, pero la guitarra eléctrica la sacaba a las 11 de la noche cuando ya no había que meter ruido. Pero el resto, pura acústica. Siempre me ha gustado, me encanta, nylon. Y entonces yo aprendí así, por eso tengo esa afinidad con la guitarra hollow. Y ahí tú dijiste, yo quiero ser guitarrista, yo quiero ser músico. Sí, en el fondo el descarte fue, no tengo talento para nada, pero lo único que me gusta hacer es tocar la guitarra, ¿cachai? Entonces tenía miedo igual que todos los cabros chicos. Entonces dije, voy a dedicar a la guitarra porque pareciera que no se me va a dar nada más. Entonces esa fue la decisión. Y claro, como era bien estudioso, pero nunca, siempre me costó mucho creer en mí. Entonces tenía como las ganas de creer en mí y toda la intención, pero me costó llegar a hacerlo, hasta para sentirme confiado en estudiar música. ¿Qué edad tenía ahí en ese tiempo? Tenía 16. Sí, 16. Y ahí, a los 16 años, yo era muy mal estudiante del colegio, entonces me acostaba muy tarde porque me quedaba tocando. Tenía como ya la secreta rutina, porque no le contaba a mis papás, po. La secreta rutina de estudiar unas 8 horas al día estando en el colegio. Entonces, eso me implicaba trasnochar muchísimo. Y entonces, todas esas horas que yo me demoraba, como ya cuando se acostaban todos, agarraba la eléctrica y tocaba despacito, esas horas me daban hasta las 3 de la mañana y después al otro día al colegio, así cagado sueño. ¿Qué te dijeron tus viejos cuando les dijiste yo quiero ser? Mira, ¿sabéis lo que pasa? Bueno, cosas como que pasan en la familia. Mi hermano era como mi hermano es muy talentoso, un tremendo músico. Y él era el talento visible de la casa, entonces yo pasaba piola, ¿cachai? Entonces, mis papás habían puesto las fichas en mi hermano, pues, más o menos. Y yo como más piolita ahí pasé piola, entonces yo voy a ser músico, no le voy a contar a nadie, ¿cachai? Porque mi hermano se mamó la pelea del papá que no quiere que sea músico, ¿cachai? El hijo, entonces... Pero a mí no me pasó nada, pues, ¿cachai? Como, no, que haga lo que quiera este weón. ¿Cachai? Así que bacán, pues. No tuve esa presión gracias a que mi hermano se la tuvo que bancar. Así que, nada, ahí ya... Y además yo empecé a trabajar bien chico en la música, porque hacía clases súper chico, o sea, como a los 15 años le hacía clase a mis amigos, les cobraba 500 pesos, una luca, no sé, pues, lo que se podía cobrar. Después empecé a tocar cumbia como a los 17, ya ahí trabajaba, entonces, pucha, como que yo creo que mis viejos vieron que yo estaba bien encaminado en lo de la música, y ahí a los 19 me dio la cosa porque después del colegio me dieron ganas de parar y ver qué iba a hacer. Entonces me tomé un año como sabático para estudiar guitarra, en realidad era mi excusa.
Y ahí decidí, después del próximo año, estudiar música en la Escuela Moderna. Y ahí fui un año a estudiar composición. Tuve la suerte, la gran suerte de caer a primer año al tiro y no al ciclo básico. Y por lo tanto tuve clases con Guillermo Rifo. Guillermo Rifo fue mi profe, que es un tremendo músico que lamentablemente murió el año pasado. Y tuve la suerte de tener clases con él, que no era un buen profe, pero sí era un gran músico del cual tú podías aprender mucho si es que eras hábil en sacar la información. Porque el gallo era un libro abierto y él me enseñó que así debiéramos ser los músicos. Libros abiertos, donde compartimos toda la música. Entonces, por suerte yo nunca fui amigo de Guillermo, pero sí le robé todo lo que pude. Eso sí, toda la información que pude. Entonces fue mi año para estudiar música y de ahí ya seguí solo porque ya tenía como... Fui después el año siguiente a la Escuela Moderna un ratito, unos meses, y ahí ya decidí dedicarme a tocar nomás y a hacer clases que me gustaba. Y en ese tiempo ya estaba tocando con el Cuturrufo y éramos chicos, 19 años, y teníamos caleta de pega, tocábamos casi todos los días. Así que ya dije, no quiero estudiar más, prefiero ir solo. Eso te iba a preguntar, cuando tú decidiste ser ya guitarrista, músico, ¿querías tocar para otras personas? ¿Querías ser profe? ¿Querías ser guitarrista de sesión? ¿Querías grabar discos? ¿Cuál era la meta? ¿O querías tocar, no? Claro, siempre lo converso y sabéis que he llegado como recién ahora de viejo como a estas conclusiones que son más como extrañas, bueno, que cuesta tomar. O sea, los caminos que uno toma cuando eres chico y te vas a enfrentar a la música es lo que tú ves de tu entorno. Entonces, yo veía gente que era muy bacán, que le gustaba ser sesionista y tenía amigos en el club de jazz que tocaban cumbia, el Parquímetro, el Cuturrufo mismo, tocaban en programas de tele, en orquestas de Horacio Saavedra y todas esas cosas. Yo decía, pucha, eso es lo bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿cachai? Porque hay que ser un músico completo y saber de todo. Y pese a saber eso yo, o a creer que sabía eso y que también era para mí, nunca supe de todo, porque no me interesó. Realmente yo me sentaba a estudiar y decía, ya, voy a leer una partitura. Me aburría a los 5 minutos, ya, no voy a leer esta partitura, otro día será. Voy a estudiar como la guitarra de Luis Miguel. No, horrible, no me gusta esto. Ya, Steve Lukather, que era... No me gusta. Gustavo Cerati, tampoco. No, al final terminaba tocando siempre jazz. Y por más que yo hubiera querido plantearme ser sesionista, no podía porque no me gusta. Y curiosamente, eso era como la presión de tener que trabajar en la música. Y resulta que al final nunca se me dio mucho el trabajo, salvo como cosas que... O sea, en un tiempo yo estuve grabando jingles, que era como lo más insospechado en mi vida. Pero harto jingles. Me llamaban así a las 6 de la mañana, el Caco Lion, que es un troglodita para trabajar ese weón. No sé, como que a las 6 de la mañana tienen que trabajar. Y yo me levantaba así cagado sueño y iba a grabar. Y claro, y después de repente un día dije, no, pues esta weá no quiero más, weón, ¿cachai? No quiero más. Y tuvimos un encontrón y le dije, no me llaméis más, weón. Y al final, lo importante es que yo me di cuenta que en el fondo cada uno tiene su camino en la música. Yo intenté ser sesionista lo que pude. Mi máximo de sesión fue el Festival de Viña, estar en la orquesta del Festival de Viña, pero que en el fondo estaba porque estaba mi amigo Carlos Figueroa, pues, ¿cachai? Porque claramente yo no tengo los méritos para eso, ¿cachai? O sea, puedo leer una partitura, pero hay gente que lo hace mucho mejor que yo, ¿cachai? Y tocar una bachata en el Festival de Viña, mucha gente que lo hace mejor que yo, ¿cachai? Yo estaba ahí de amigo de Carlos Figueroa y podía cumplir la pega, pero no es el Jorge Díaz que uno quisiera llamar a tocar algo, ¿cachai? Eso. ¿Qué te llamó la atención del jazz? ¿Cómo llegaste al jazz? Llegué porque, bueno, a mí me parece... A mí siempre, cuando caché que Jimi Hendrix improvisaba sus solos en vivo,
porque hacía cosas que nada que ver. Y esa es la mano, pues, ¿cachai? Porque tocaba Red House en 3 o 4 versiones distintas y todos eran solos maravillosos y totalmente distintos. Entonces dije, aquí y debiera yo tener como un acercamiento a la música rock que me permita esto, improvisar, que no tenga que hacer los solos iguales. Entonces cuando me tocaba tocar cumbia y todas esas cosas, porque era cumbia, yo le digo cumbia, pero también tocábamos los Enanitos Verdes y todo eso. Entonces llegaban los solos de esas canciones y yo no hacía los solos, pues. Me cargaba, ni los sacaba, no me daba ni... Lo escuchaba caleta, así como que me sabía los hitos de cada solo y nada más, y los hacía nada que ver, pues, porque era como mi instancia de estudio de improvisación. Entonces, y todos me miraban feo, yo sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero me da lo mismo. Entonces, ahí caché que lo mío era el jazz. Y cuando escuché la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, dije, esto es, no hay otra cosa para mí. ¿Cachai? Pensando en que eso iba a ser mi camino, pero de repente caché que para llegar a esa locura había que pasar por un montón de otras cosas, pero montón. Cuando me di cuenta que había que conocer la historia para atrás un poquito, que era muy importante descubrir a Charlie Parker y a todos los próceres jazzistas, que era lo que hacían ellos era la improvisación más genuina. Claro. Ahí dije, puta, ahí está la cosa, o sea, no puedo avanzar mucho si es que no me voy a eso. Claro. Y ahí me tuve que ir a eso y ahí me quedé pegado años. Sí, es bien apasionante. No me considero jazzista para nada, pero sí soy un guitarrista de formación jazzera, pero me gusta la música en general. Creo que hay que ir para atrás para ir para adelante. O sea, es que no hay otra. Fíjate que cuando uno hace clases se da cada vez más cuenta de eso, que en el fondo llegan guitarristas que tocan muy bien. Yo tengo alumnos espectaculares, muy buenos. Gente que yo admiro mucho, qué sé yo, el Rodrigo Alpe, es seco. El Guille Malatesta, la Red Frandani, es muy capos y jazzistas, muchísimos. El Luis Medina, o sea, es que son muchos. Nico Vera, el Fede Daneman, en algún tiempo, todo. Son gallos muy capos, pero de repente uno se da cuenta que uno tiene una mala formación, uno mismo, yo también. Entonces, de repente a los 30 y algo, me di cuenta que no me sabía las tríadas. Eso no me la sabía, ¿cachai? No podía hacer enlaces de tríadas, que es una cuestión que es tan básica. Y de repente dije, ya, para, tenés 30 y tantos años, has formado caleta de músicos y no te sabías esta cuestión. No, vamos para atrás. Y yo me he reseteado así de cero muchas veces. De hecho, lo hice hace 3 años también. Me reseteé y dije, parto de nuevo. Y ahí estoy, en eso. Cuando hacía este reseteo, tú buscáis como clínicas, no sé, de Pat Metheny, ya, el método de Metheny. Y te ponías a estudiar, o el método de Larry Carlton. ¿Sabéis qué? Es que yo soy de los que hago esto. Ya, bacán, una notita ahí. Entonces... Aquí me salió una idea que más o menos bonita, pero ¿por qué fue que salió así? ¿Cachai? Empiezo a investigar. Entonces me doy cuenta que lo que estoy aquí haciendo es como una combinación de intervalos que me gusta. Entonces ya, esto parece una escala. Entonces aquí tengo una escala. Entonces, ya, descubrí que esto es una escala. Me la voy a estudiar. Y empiezo a hacer órdenes distintos de escala, empiezo a jugar con la interválica y resulta que ya logré música con esa cuestión. Entonces, estudio la escala de tantas formas distintas, qué sé yo, movimiento contrario, ¿cachai? Como una voz sube, otra baja. Y así voy por ejemplo, saltándome cuerdas.
¿cachai? Como quinta primera, quinta segunda. Y así voy estudiando yo. Entonces me armo todo como un castillo con una escala, ¿cachai? Y este castillo tiene distintos recorridos para llegar a sonar y hacer un castillo, ¿cachai? ¿Y esto en solitario? Sí, pues, sí, pues. Yeah. Sí. Entonces, lo que a mí me ha costado más, y esto he sido súper, como creo yo, uno de mis puntos a favor, que he sido súper busquilla. Por ejemplo, yo escucho siempre hablar a mis amigos que tienen estudios formales y saben los nombres de las escalas. Entonces, yo aprendí los nombres de las escalas escuchándolos hablar a ellos, ¿cachai? Yeah. Y deduciendo hasta que ya uno entiende la matemática. Entonces, así me supe todos los nombres de las escalas y todas las cuestiones. Pero yo tenía un sistema así cuando era chico, tenía como 14 escalas. Y yo les tenía un número a cada escala. Y así tocaba, así aprendí yo. ¿Cachai? Como que tocaba, a ver, para este acorde era la escala 7. Aquí está la escala 7. Y ahí, así, ¿cachai? La tenía anotadita. La tenía anotada, pues, sí, pues, todas en do, ¿cachai? Y ahí me las iba usando. Jorge, cuéntanos un poco de tus primeras bandas. O tus primeros tríos. Claro, mira, yo soy compañero de colegio del Cristian Galvez, entonces empezamos a tocar súper chicos juntos. Y ahí tuvimos nuestras primeras tocatas estando en el colegio, ¿cachai? Después, bueno, la vida nos separó un rato ahí y yo tuve mi primer cuarteto con el Felipe Chacón, Jimmy Cole en saxo, Felipe Chacón en contrabajo y Iván Lorenzo en batería. Y este cuarteto sonaba súper bien porque ensayábamos arte y lo pasábamos chancho. Y de repente se nos une Cuturrufo. Y ahí quedó el quinteto Cuturrufo, que fue como, en esos tiempos fue icónico. O sea, tocábamos todos los días, grabábamos un disco. Discazo ese. Sí, el puro jazz. Puro jazz. Claro. Está disponible ahí en todas las plataformas, en YouTube, claro. Está maravilloso. Y así, bueno, estuvimos harto rato. Sí. Está tapando Ay, perdón. Ya. Y ahí estuvimos hartos años. Yo entre medio me fui también a la Marraqueta. Y tenía una pega que la tuve durante 22 años, que fue tocar con una mujer que después fuimos súper amigos, somos muy amigos, la Cecilia Echenique. Claro. Que yo cuando era chico la escuchaba y me encantaba, y mi mamá era fanática de la Ceci. La escuchábamos en la radio cuando podíamos. Y estuve 22 años tocando con la Ceci. Entonces, eso lo hice paralelo, toda la vida. ¿Cachai? Como siempre ella decía que yo era que nuestra relación era el matrimonio más largo que yo he tenido, porque me he casado varias veces. Pero bueno, así que estuvimos muchos años tocando y estuve en la Marraqueta entre medio, después cuando ya dejé de tocar con Cutu, con el Pancho Molina y los Titulares, que era un grupo del Pancho Molina, baterista de Los Tres de esos tiempos. Y después ya yo empecé a hacer mi grupo, me acuerdo con Juan Pablo Rivera, que ahora es cantante, con gente que me fue saliendo al paso. Hice mi primer disco el 2004. Claro. Que todos mis discos los he grabado siempre con un mismo sonidista, que es Carlito Fernández, que es una maravilla de persona y de músico. Además que gran sonidista. Pues entonces ahí ya empezó mi carrera, ya como hacer mis discos, mi música, y ahí decidí salirme de la Marraqueta, salir de todas las cosas que estaba tocando. Y enfrentar más como esta cosa de que no importa que no esté en todas, ¿cachai? Sino que hay que hacer lo que a ti más te guste. Entonces formé mi trío con el primer grupo era con Felipe Candia en batería y Jaime Ferrada en bajo. Después, bueno, mutó a Félix Lecaros y a Hugo Rojas. Yeah. Y ahí nos quedamos, llevamos como 15 años o más tocando. Es mi grupo favorito, lejos. O sea, pienso que un grupo que ha tocado 15 años no puede sonar mal, po. Imposible, o sea, imposible. ¿Cachai? Y ahí tocan temas tuyos, estándar. Principalmente temas míos y algunos estándares, yeah, que robamos un poquito la estética de Bill Evans, que me gusta mucho. Pero sí, principalmente temas míos. 15 años tocando es una maravilla para mí. Es un lujo, pues, un lujo.
tocar con, además que yo los considero muy, muy buenos a ellos. Claro, Félix, O sea, una son- maravilla. Sí, pues y el Huguito Rojas también. Entonces, sí. como... Así que en eso estoy siempre, hace 15 años, ¿cachai? Y paralelamente puedo hacer otros proyectos que son a veces más cortos, otros más largos, pero sí, siempre ese es mi trío. Y después grabo discos de fusión, que ahí uso pucha, otro personal porque necesita otro sonido, ¿cachai? Necesito piano, a Seba Castro, a Carlitos Cortés en batería, ¿cachai? Y ahí como que uno va fluctuando ahí entre todo eso. Oye, Jorge, ese proyecto La Marraqueta se terminó en su minuto. No, es ¿Sigue? que ¿Qué? sí, siempre me preguntan eso. La marraqueta sigue, pero toca poco. Toca Ya. poco. La marraqueta es un grupo que debe llevar también, no sé, unos 35 años. Claro. Así, pero, o sea, o 30 años, no sé. Muy, muy antiguo. Y la marraqueta es como de bajo perfil, pero siguen tocando. Lo que pasa es que pasan tantas cosas, todos los músicos tenemos tantas actividades, ¿cachai? Entonces se van perdiendo un poco los grupos. Y eso es lo que yo no me gusta mucho que pase. O sea, como que yo prefiero que me asocien a muy pocas cosas, pero que sean cosas muy, muy mías. O sea, por eso en este minuto yo creo que la gente me conoce más por Jorge Díaz Trigo que por cualquier otra cosa, mucho más que por haber tocado con la Ceci Echenique o con Escutu. Me conocen más hoy en día por esto, por mi música. Y eso es lo que yo quiero. ¿Cachai? Si no han escuchado el grupo La Marraqueta, les recomiendo que lo Muy busquen. La verdad lindo, que es muy un lindo. grupo El espectacular. guitarrista es Mauricio Rodríguez, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Increíble. Todas las composiciones de Pablo Lecaro, de Pedro Green y Andrés Pollack son maravillosas. Es como un jazz medio de raíz, ¿no es Sí, cierto? Con sí. toques latinoamericanos. Es una fusión así de otro nivel. Sí, yo aprendí muchísimo con ellos, lo pasé la raja, viajamos caleta, porque Eso te iba a es preguntar. una música muy exportable, ¿cachai? Claro. Está bien hecha y tiene raíz chilena. Claro. Entonces, Ustedes estuvieron en Europa, en sí, Asia. pues, en hartos lugares, en hartos lugares. Sí, no, lindo, un gran grupo. Y eso es la otra cosa que a veces los chiripazos de la vida de músico que te toca ir afuera a compartir con gente muy bacán y conocer gente y cultura distinta y eso es muy rico. Creo que más allá de la música misma, estas experiencias que a uno lo enriquecen como persona, al final quedan mucho en tu forma de ser y tu forma de ser es la que tú graficas en la música, ¿cachai? Entonces, a mí me han marcado mucho los viajes que he tenido en general, conocer otras culturas, anhelar a veces el estar en otros lugares también es bonito, genera una imaginación distinta de las Abre cosas. la mente al final. Sí, es muy bacán, muy bacán. Jorge, ahora estás más dedicado a la academia. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo, bueno, por una serie de cosas que no me es ningún problema comentarlas. Yo fui en todo este proceso yo fui muy alcohólico, me puse muy alcohólico y drogadicto, ¿cachai? Entonces, en algún momento yo perdí el interés, como le pasa a mucha gente, lamentablemente, en hacer la música seriamente. Cuando uno está en esa, como que te dejas llevar por la inercia. Y dejas de preocuparte de ti mismo, de tu música, de tu pedagogía, de todo. Entonces yo me rehabilité con mi señora, nos rehabilitamos y ahí renací de nuevo. Es Mira. el último reseteo del que te hablo, de hace 3 años. Y me puse a estudiar de nuevo cosas que siempre había querido y me puse a hacer las clases con mucha más ganas. Y resulta que, claro, en este tiempo en donde las clases han sido online y todo, he agarrado un método distinto y mucho mejor que todo lo que había hecho antes, que es natural, porque ya llevo muchos años haciendo esto, pero siento que esta experiencia de reseteo ya con la cabeza limpia es otra cosa, es otro nivel, porque, no sé, pues alguien que está fuera de todos estos problemas, le cuesta mucho imaginar que
que estas cosas hacen tanto ruido en la cabeza, po, ¿cachai? Y que uno puede vivir con eso, pero es súper fome. ¿Cachai? Claro, claro. Es súper fome. Entonces, una vez que me salí, me dio como un ataque de creatividad que no ha parado hasta el momento, que es muy bueno. Es muy bueno. ¿Te gusta el tema de hacer clases online? Me encanta, me encanta. Sí, porque hay varias cosas. Bueno, yo cuando vivía acá en Santiago hacía mis clases y llegaba la gente cansada a tomar la clase. ¿Cachai? Ya, después de una hora de mamarse el metro, o el auto, el tráfico. Después de la pega. Después de la pega, y es una lata, ¿cachai? Y ya vamos a tomarnos un cafecito. Y yo, como siempre tengo muchos alumnos, tengo una hora, pues, ¿cachai? Y entre el cafecito y la cuestión se nos pasa muchos minutos y después ya no. Entonces aquí eso se gana unos minutos muy, muy valiosos. Y hay algo que es la raja que uno aprende a escuchar súper concentrado. En las cosas online, si tú no estás muy concentrado, pierdes como el interés, te pierdes si no escuchaste algo, te perdís nomás. ¿Cachai? Entonces hay que ponerse súper agujón. Es demandante, pero el resultado final es bacán. Mira. Sí. Así que estoy contento con eso. Lo único que me gustaría que haya una tecnología suficiente como para poder tocar, pero por ahora está bien así. Jorge, cuéntanos un poco de esta guitarra que tienes aquí en... Esta guitarra es una guitarra maravillosa para mí. Es una AIS de José Ananías. Este es el modelo Orquídea. Yeah. Es muy rica, es una guitarra que está hecha como pensada para ponerle cuerdas muy gruesas, porque yo uso cuerdas gruesas, 13 son estas, y que resiste como el mango todo, y tiene esto que ni lo traje hoy día, pero que para que aguante cuerda 013 es mortal. Y tiene un sonido exquisito, las cápsulas hechas por él. Un mango súper cómodo, pero claro, lo que no le incomoda, o sea, lo que le incomoda a la gente, la mayoría, como tú yo creo, que agarraste la guitarra y las cuerdas son muy gruesas. Y claro, y yo no uso la acción tan baja tampoco, entonces, pero claro, para mí esta es una guitarra ideal. Y a mí me pasa algo que he tenido todas las guitarras y claro, a esta edad ya uno podría haberse comprado una Gibson y cualquier otra guitarra. Pero yo encuentro que esta no se parece a nada. La mano de José Ananías es como muy especial, ¿cachai? Yo de hecho tengo 3, voy a tener 2 más, puras Ananías. Ya me decidí por eso, porque quiero coleccionarlas. Primero, me encantan, pero también porque para mí son un lienzo en blanco donde yo puedo pintar todo lo que quiera, ¿cachai? Y por eso mismo me cambié al FM3, porque el FM3 tiene todo esto modelado. Yo he tenido de todo tipo de ampli, tengo buenos amplificadores en mi casa. Pero esto me ayuda como a crear fantasía, ¿cachai? Yo sé que no es un ampliatubo, sé que no es la cuestión, pero esto de repente me reproduce las fantasías que tengo en la cabeza de sonidos, ¿cachai? Y eso es lo que me gusta. Jorge, tú cuando eras chico decías, ¿cuál era la guitarra de tus sueños? Que tú decías, hoy quiero la Gibson ES-175, no, la Herb Ellis, no sé. Claro, yo veía primero a Jimi Hendrix con su Fender. Decía, esa es mi guitarra. Después vi a McLaughlin con la Gibson SG doble. Y dije, oh, eso sí, ¿cachai? Después ya como que de repente empecé a cachar la Gibson de caja y alucinante, pero el sonido de Pat Metheny a mí me encantaba. Entonces cuando me pude comprar una Pat Metheny estaba feliz, ¿cachai? Súper linda, súper rica además. Y después caché las Benedetto y ahí ya... No, la Benedetto es otro nivel de guitarra. Claro, una obra de arte. Claro. Bueno, $30,000, cosas claro, así. Para arriba. Porque claro, uno ve este tipo de guitarra, para un guitarrista de jazz, esto me suena más como una guitarra para tocar metal, no claro, sé, para tocar rock. Pero claro, como yo siempre pienso que no tiene mucho que ver el tipo de guitarra, más bien la intención con la que toques, ¿cachai? Y al final
uno se relaciona muy bien con los amplificadores y toda la tecnología que hay, ¿cachai? Y sencillamente uno aprende que las guitarras tienen un tono y podéis controlar los bajos y todo eso. Entonces, esto suena... no suena metal, ¿cachai? Entonces, al final, como dice mi señora, que también es músico, y mi señora me dice, pucha, pero te suena toda la guitarra igual. Sí, perdóname que te lo diga, pero es lo mismo, ¿cachai? Entonces, Es el tremendo cumplido en todo caso. sí, está bueno, pero claro. Es que yo me alucino, oh, cacha cómo suena este. Claro. Suena igual. ¿Cachai? Pero así. Claro. Oye, Jorge, ¿dónde pueden encontrar tu música? La gente que esté interesada. ¿O dónde te pueden contactar? Mi música, y qué bueno que tocaste el tema, porque siempre se me olvida. Mi música hace una semana está en Spotify, están todos mis discos, ¿cachai? Pero están desordenados todavía, pero están. Lo que pasa es que no sé por qué en algún momento salió un ranchero que se llama Jorge Díaz, Yeah. y estábamos, de repente tú ponías ahí un disco mío y después te salían puras rancheras, y rancheras mal, o sea, ¿cómo se llaman estas? Narcocorridos, toda esa weá. Claro, justo de lo que me quería alejar. Claro. Así que ahora está en las plataformas. Yeah. Así que lo pueden buscar Jorge Díaz Trío, Jorge Díaz Cuarteto. Los discos están por ahí. Buenísimo, lo vamos a poner acá en la descripción. Tuvimos un tema con el computador, así que esperemos que este video quede sonando lo mejor posible. Si no, iremos ahí a Laja a buscarte, Jorge. Claro. Hacerle review a todas tus guitarras y una nueva junta. Eso. Ya, muchas gracias, compadre, por venir. Encantado. La verdad que un honor tenerte acá. Encantado. Tuvimos a muchos guitarristas que nos hablaban del gran Jorge Díaz. Así que bacán tenerte aquí. Muchas gracias, colegas, por sintonizar el canal. Síganme en Instagram, guitar-express, y nos vemos en un próximo video review. Chao, chao.